Padre, te amo, gracias, Rey. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia, Rey, por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Al dar a tu Hijo, Señor, en propiciación, a cambio de nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Porque justos son tus caminos, Señor. Y Rey Santo, Señor, porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y tus caminos, Señor, más altos que nuestros caminos, Rey. Por eso hemos de alabarte y de adorarte, Señor, y de exaltarte, Señor, bendito Rey. Gracias porque diriges nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por tanto amor derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios que nos redarguye, que nos muestra el camino, que nos dirige, que nos enseña, que nos revela. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, colocamos este tiempo, Señor, para que seas ministrando nuestras vidas, Señor, para que podamos conocer, bendito Dios, Señor, aquellas cosas que en nosotros hay de inmadurez, Rey Santo, Señor, en aquellas cosas que son necesarias cambiar, Rey Santo, Señor, en nuestra vida, Rey. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando acerca de lo que es la inmadurez, que es algo muy diferente a lo que es la rebelión. Y entonces, pues nosotros estamos hablando y estamos enseñando acerca de lo que es la rebelión. Y la rebelión tiene que ver con algo que se hace ya en contra de Dios, son los errores, es el pecado, conociendo las cosas de Dios y que nosotros nos saltamos ese lugar, esa autoridad de Dios, nos la saltamos. Y la inmadurez tiene que ver con algo que se desconoce y que se está aprendiendo. Y en la inmadurez, pues todos hemos caminado, ¿sí? Hemos caminado cuando éramos pequeños y éramos inmaduros, y ahora cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, que desconocemos muchas cosas y pues somos inmaduros, ¿sí? Pero debemos de entender también de que esa inmadurez tiene un tiempo, y cuando nosotros como niños que vamos a la transición para ser jóvenes, ¿sí? Es aceptable todavía la inmadurez en muchas decisiones que se puedan tomar, pero igualmente esa parte de lo que es las decisiones que se toman en la inmadurez, pues van a fomentar errores, y esos errores nos van a enseñar para el día de mañana. O sea que nosotros podemos aprender de los errores nuestros para que no los volvamos a hacer. También podemos aprender de los errores que otra persona comete, y que podemos aprender de esos errores de esas otras personas, y aún también podemos aprender acerca de lo que nos habla la palabra de Dios y de los errores que tuvieron esas otras personas también. Entonces, en la inmadurez depende mucho de nosotros conocer las cosas del Señor y adiestrarnos en las cosas del Señor, o sea, llegar a una madurez y llegar a una estatura del varón perfecto, como nos dice la palabra de Dios. Y la rebelión tiene que ver ya con algo conocido de parte de Dios. Nosotros podemos ver allí en Judas que nos habla acerca de una rebelión, y habla Judas capítulo 1 versículo 11, dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín
y se han lanzado por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí nos está hablando de tres personajes, ¿sí? Tres personajes que manifestaron lo que es la rebelión, y podemos nosotros conocer también ejemplos de hombres y mujeres que se rebelaron contra Dios, Adán y Eva, ¿sí? Y por esa situación de Adán y Eva, pues todos participamos de ese pecado, ¿no? Esa caída. Está Faraón también, que se rebeló, pero igualmente el Señor le había endurecido su corazón. Entonces vemos que él se rebela contra Dios. También vemos en Coré, en Números 16:11, lo vamos a mirar ahora. Y este varón era un levita, conocía el servicio a Dios y se levantó. Moisés también se rebeló contra el Señor. Los israelitas se levantaron contra el Señor. Saúl se levantó contra el Señor. Entonces vemos hombres que nos pudieron aún, Caín, hermanos, hombres que nos enseñan de cómo pudo haber sido esas rebeliones, y debemos de entender que Satanás fue el primero que se rebeló contra Dios allá en la presencia del Señor mismo. Por unos deseos en su corazón nacieron esos deseos en su corazón, y de ahí se manifestó la rebelión. Miremos, por ejemplo, entonces sigamos leyendo Judas. Dice versículo 12: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos sin nubes, sin agua, llevados de acá para allá por vientos por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada la eternidad, la oscuridad de las tinieblas. Entonces podemos mirar, hermanos, cómo Judas nos habla sobre estas personas de Caín, de Balaam, de Coré. Y miremos, por ejemplo, Caín. ¿En qué fue la rebelión de Caín con el Señor? Y a mí me llama mucho la atención que ellos percibían lo espiritual y oían la voz de Dios. Y ahí en Génesis capítulo 4 versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo: adquirí varón de parte de Elohim. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo, y Abel presentó de los primeros de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante, y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enoja esto? ¿Y por qué estás abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? Aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Y entonces aquí muestra, por ejemplo, ya Caín después invita a su hermano a ir al campo, y es para asesinarlo, ¿no? Y entonces nosotros podemos mirar, hermanos, que la enseñanza que el Señor le había dado a Adán y a Eva era el sacrificio, el derramamiento de sangre, ¿sí?, para la remisión,
para cubrir el pecado. En el antiguo pacto se cubría el pecado con la sangre de los corderos, con la sangre de los animales. Y entonces esto fue lo que agradó a Dios cuando Abel presentó de los primerizos de sus rebaños y de la grosura de ellos. O sea, ahí ya había un sacrificio porque le presentó la grosura, ¿sí? Y entonces Abel presentó fue el fruto del suelo de la tierra, o sea, de las plantas. Entonces, el Caín pudo observar cómo a Dios le agradó la ofrenda, ¿sí? de Abel. Yo no sé cómo podría este varón haber sentido el agrado de Dios y el desagrado por su ofrenda. Y por eso dice que decayó su semblante en gran manera, ¿sí? Y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ahí le está diciendo, y le está dando la oportunidad. Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? Y aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Tan tremendo porque, hermanos, Caín sale. Dice aquí en el versículo 8: y decía Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y sucedió que, estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó. Y dijo Elohim a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero él le dijo: ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esto es bien tremendo, hermano, porque si el Señor había presentado, el Señor había mostrado, era un derramamiento de sangre de animales por el pecado. Y entonces el Señor le da la oportunidad, le está dando esa oportunidad a Caín, y le dice que la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Y es muy tremendo porque haces un derramamiento de sangre de un ser humano. Es muy tremendo esto porque se rebeló contra Dios, contra el mandamiento de Dios, y se rebeló, y eso fue un derramamiento de sangre. Y aquí dice la palabra de Dios que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si este es el primer derramamiento de sangre de un ser humano en la tierra, hermano, y clama, ¿sí? Clama esa sangre, hermano, imagínese la voz de la sangre del Señor Jesucristo, cómo clama. ¿Y por quién clama? Imagínese ese derramamiento de sangre y su sangre que limpia el pecado del mundo, hermano. Esa sangre clama, y aquí Caín se rebela contra Dios, y su sangre, la sangre de Abel, el cual él mató en rebelión contra Dios, porque debía de matar, ¿sí? De derramar sangre de un animal, como Abel lo había presentado, de la grosura, ¿sí? De lo mejor, ¿sí? En un primerizo de su rebaño y de la grosura de ellos. Pero Caín se rebela contra Dios y presenta, por decirlo así, es la sangre de su mismo hermano. Y la sangre de su hermano clama. Mi hermano, la sangre de Cristo Jesús, su vida clama por aquellos que Él dio su vida.
Su sangre es evidencia de una compra legítima. Y esta sangre siempre seguirá clamando como una compra. Pero entonces, yo puedo, hermano, yo puedo rebelarme contra Dios, como me compraron con precio de sangre. Puedo rebelarme contra Dios o puedo caminar en obediencia con el Señor. Y esto lo defines tú. Siempre el Señor quiere que nosotros lo hagamos voluntariamente y lo hagamos en amor, no en una opresión, no en algo donde Él no se agrada. Y mira, el Señor nos dijo el 8 de diciembre, nos dijo en la reunión, nos decía: yo los tengo guardados porque los estoy preparando bien y les estoy equipando más y más de mí. No sean necios. Entonces Él aquí nos está diciendo que no seamos necios ante eso que Él está haciendo en nuestras vidas. Dice, a partir de hoy en adelante deben estar bien cimentados en la vara, o sea, las promesas que Él nos dio, y todo lo que hagan sean guiados por mi espíritu, no por el hombre. Háblenme ni pregúntenme. Yo les pregunto, ¿todo lo que hacen lo hacen por amor al prójimo y por amor a mí? Está preguntándonos el Señor. Entonces, ¿cómo yo hago las cosas? Pues así debe de ser. No se hace por el hombre, ni para que vean, ni por cumplir, porque esto suena que es por obligación. Y no me agrada a mí. Se hace con amor y por amor. Esto soy yo, porque yo los amo con corazón verdadero. Escucha bien, pues, lo que yo os he dicho con mi voz, y estar día a día con oración y la comunicación con su Padre. Aleluya, mis hermanos. Esto era lo que el Señor nos decía. Y entonces, hermano, podemos ver entonces que una de la inmadurez nuestra puede estar en el servir al ojo. En servir al ojo es algo que me lleva a hacerlo y que podría ser por cumplir. Que suena como a una obligación y no por amor, como el Señor lo hace, no lo dice. Entonces aquí vemos una rebelión y también podemos ver una inmadurez, el servir al ojo, y lo estaremos viendo más adelante. Entonces Judas también está hablando acerca de estos tres hombres, de Caín como un hombre que se rebeló en contra de Dios, y podemos ver también entonces a Balaam. Balaam, hermanos, era un hombre de Dios, un profeta de Dios, hermano. Él mismo lo dice que él es un vidente, y él profetizaba, y buscaban los reyes, ¿sí?, de la tierra, buscaban a Balaam para que les diera el consejo. Pero dice en Números 24, dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Yahvé que le bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que se puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo: Balaam, hijo de Beor, y dijo
el varón de ojos abiertos, dijo él que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Esto es muy tremendo, hermano. Él mismo habla de su rebelión. Él mismo habla de lo que sucedió con él. Y él lo dice, el varón de ojos abiertos, el que oyó los dichos de Dios y vio la visión del Omnipotente, sí, dice caído, pero de ojos abiertos. O sea que él tenía por lucro, o sea, él trabajaba por lucro, por el dinero, hermanos. Y él no quiso dejar ir a Barak y ese dinero que había enviado con sus mensajeros. Él no quiso dejarlo y dijo, díganle que hagan esto. Entonces, esto es muy tremendo, hermanos. En el versículo 15, él vuelve y dice, y tomó su parábola y dijo Balaán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, y dijo el que oyó los dichos de Yahvé, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero de ojos, de abiertos de ojos. Esto es muy tremendo, hermanos. Esto es muy tremendo porque dice el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente. Entonces, hermano, la palabra de Dios también nos dice a nosotros que estos hombres que gustaron del don perfecto de Dios, que tuvieron los dones, y cómo se va a poder volver a hacer el sacrificio de Dios otra vez por ellos mismos. Nos lo dice en Hebreos capítulo 5 y capítulo 6, hermano. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que aquí no hay inmadurez, aquí hay rebelión, hermanos. Y después, en el libro de Judas nos habla, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y aquí podemos ver también a Coré, hermano, un levita, hermano. Yo me quedo aterrado, hermano, de tan tremendo esto de cómo se puede levantar un varón que está sirviendo en la congregación, hermano, y está haciendo un servicio que el Señor nuestro Dios lo colocó a hacer ese servicio, y que este varón se rebela contra Moisés. Dice en Números 16, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levit. Óigalo bien, estos es los levitas, este es de Coat, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que entender, hermano, dice hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab. 3 varones, hermanos, que se levantaron en contra de Moisés, dice la palabra de Dios. Y dice, Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones. Ay, hermano, esto primero, si usted lee todo, primero ellos 3 se levantaron y después movieron a estos 250 varones. Y hermano, esto es bien tremendo porque nosotros tenemos que entender entonces que estos varones eran coatitas y estos llevaban los altares más sagrados. Estos varones, o sea, era hijo de Coat. Y los hijos de Coat, el servicio de ellos era llevar los altares, o sea, llevar lo más sagrado.
Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 2, dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Yahvé. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahvé? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Usted lo puede leer, hermano. Y después, hermanos, después se levanta todo el pueblo de Israel. Se levanta todo eso y dice en el versículo 49, hermanos, dice que de los que murieron en aquella mortandad fueron 14,600 personas, sin los muertos por la rebelión de Coré. O sea, esto es muy tremendo, hermano, esa rebelión que se hizo, y era porque querían estar presentando dentro del tabernáculo, hacer ese servicio, y que toda la congregación, hermano. Y entonces el Señor muestra a Aarón como aquel que había escogido al Señor, porque la rama de Aarón floreció, reverdeció, y todos ellos, Moisés les dijo, preséntense con incensarios, y salió ese fuego de Dios y los quemó. Pero muy tremendo que 14,600 personas por esa rebelión de Coré, o sea, estaba en el servicio. Y esto es muy tremendo, hermanos, porque personas que, o sea, yo me he dado cuenta y he visto muchas veces personas que se rebelan contra Dios y no se van solos, se van con más personas. Se llevan, hacen división en las iglesias en la misma rebelión contra la autoridad. Y esto es bien tremendo. Y en 1 Corintios nos habla a nosotros de eso que dice la palabra de Dios, que todas esas cosas quedaron expuestas, hermanos. Todo eso quedó allí escrito para que no nos aconteciese a nosotros mismos esas cosas. Yo me quedo aterrado, hermano. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Óigalo bien. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Óigalo bien. Estas cosas han sucedido, y estas cosas quedaron escritas, hermanos, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, en el mismo servicio del Señor, hermanos, en el mismo servicio del Señor, nosotros estar codiciando cosas, hermanos, cosas que no deben ser. Satán, hermanos, Satán deseó cosas, hermanos, que no le correspondía desear en su corazón. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Satán codició estar sentado en ese trono al lado del Señor, al lado del Padre, al lado del Altísimo. Ese trono estaba vacío, y ese trono era para el Señor Jesucristo en su debido tiempo. Y por eso Él dijo, subiré a lo alto y pondré mi trono
Dice en el versículo 7, ni seáis idólatros como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo venidero. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con esa gracia preciosa que el Señor nos ha dado, hermano. En su misericordia, a nosotros los gentiles, el Señor nos dio esa gracia, hermano. En su misericordia el Señor abrió esa puerta para que nosotros también alcanzáramos esa gracia, esa salvación por medio de su Hijo Jesucristo, hermano. Y es muy tremendo porque Él desgajó ramas del olivo que fue cultivado, hermano, y colocó ramas de nosotros, nos colocó a nosotros como olivo silvestre, hermano, nos injertó antinaturalmente, porque eso no es algo natural, hermano. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta, y como les digo, podemos seguir estudiando a Adán y Eva. Y a Adán y Eva le pasó algo parecido a lo que le pasó a Satán. Satán deseó en su corazón. A Eva le colocaron esas cosas en su corazón. La serpiente le colocó todas esas cosas en el corazón. Podemos mirar también a Faraón. Podemos mirar a Moisés. Los israelitas, pues aquí estamos viendo esto, hermanos. Y Saúl es bien tremendo, ya lo habíamos mirado. Pero es importante, hermano, que entonces nosotros podamos entender que la gracia de nuestro Señor, la gracia nuestra es por fe, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es por fe. Y tengamos en cuenta entonces el servicio y el ir a la iglesia. Esto no es todo. Aquellas personas, hermano, que creen que el ir a la iglesia o el servir de ujier, porque hay iglesias hasta pagan, hermanos. Hay iglesias que pagan el servicio y hay veces personas se quedan hasta 3 servicios trabajando por esa paga. Entonces, esto no es algo sano, hermano, porque igualmente ya no es servicio, sino que se está trabajando por la paga. Y entonces ya no es un siervo por amor o un siervo doulo, sino que es un jornalero que trabaja por la paga. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender. Y aquí en Efesios entonces nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces nosotros, ahí estamos mirándolo en Efesios 2, 8 y 9. Quizás hay personas en la inmadurez, hermanos, que pueda tener la persona por falta del conocimiento, por falta de integrarse en un discipulado. Quizás esa persona cree que la salvación es por obras. Y hay muchas personas, hermanos, que uno se topa evangelizando y dicen que la salvación es porque me bauticé. Entonces, yo les hago ver que la salvación es por creer en Cristo Jesús,
como lo dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es por la fe, no es por obras, sino que es por gracia, por la fe, por medio de la fe, y es un don de Dios. Y entonces yo le digo, varón, si crees que el bautismo en agua es lo que salva, entonces ¿para qué murió Cristo? Cristo entonces no debió haber muerto, porque si yo me bautizo en agua, soy salvo, entonces ¿para qué murió Cristo? Y podemos ver ese ladrón en la cruz, que fue la fe de él, el arrepentimiento que él tuvo, y él dijo, Señor, ayúdame. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fue una palabra que el Señor cumplió, hermano, porque él resucitó y él llevó cautivos, los que estaban cautivos en el seno de Abraham, los llevó a su presencia, al paraíso, hermano. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que muchas veces en la inmadurez creemos que la salvación es por obras, entonces servimos, ¿sí? O creen que el servicio es todo. Y aquí nos dice en el versículo 10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y mire que esas buenas obras son las que Dios preparó de antemano para que cada uno de nosotros andemos en ellas. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermano, que esta salvación tan grande que nos ha dado el Señor no es solamente en ir a la iglesia, en servir de ujier, en servir en el parqueadero, en servir lavando baños y todo ello, hermano. Debemos de entender, hermano, que el servicio que el Señor nos da está preparado desde antemano, y sus obras también. Y entonces debo de ir progresando en la madurez y entender que no es por obras. Óigalo bien, no es por obras. Yo no me salvo por obras que yo haga. Y ya dejando a un lado el de ser jornalero, entonces yo puedo llevar mi vida cristiana como un itinerario, que me levanto y entonces doy gracias a Dios, oro, entonces chuleo la oración. Después me dice aquí devocional, entonces oro, leo la palabra de Dios. Ya leí la palabra de Dios y chuleo el cuadrito donde me dice lea los capítulos del día de hoy, y chuleo. Y oración, chuleo. Devocional, chuleo. Y tengo un itinerario de lo que yo debo de hacer. Esto es parte de la inmadurez en mi vida como creyente. Porque el Señor nos llama, hermanos, y nos llama el Señor es a una relación con Él. No algo que yo tengo que cumplir automáticamente. En esto soy inmaduro entonces. Cuando yo lo hago de esta forma, aún, hermano, puedo ser religioso, porque si no me levanto a las 5, si no me levanto a las 4, entonces me va a ir mal. No, hermano, por Dios santo. Nosotros tenemos plena libertad en Cristo Jesús, hermanos. Aún muchas personas le dicen al Espíritu Santo que los despierte. Yo alguna vez oí eso, que el Espíritu Santo despertaba. Y yo le dije, Espíritu Santo, despiértame a orar. Y un día oí la voz del Señor, me despertó y yo me levanté y me senté en mi cama. Y le dije, Señor, ¿por qué quieres que ore? Y entonces el Señor me dijo,
ora por un judío que te necesita. Y yo me sentí muy bien en ese aspecto, porque él respondió a lo que había escuchado y que yo quise también participar de ello. Entonces, debemos de entender que en el versículo 16 nos dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces, es una elección que el Señor hizo. Desde allí tenemos que entender, para ir tumbando aquello que yo me sienta obligado a hacer cosas y no en una relación, porque allí en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por su amigo. Pues hermanos, hace 2000 años murió el Señor, o 2000, yo no sé 2000 cuántos años, pero yo le digo 2000 años. Hace 2000 años murió el Señor, y yo nací hace poco. Pero Él dice que Él da su vida por sus amigos. Entonces yo soy amigo del Señor, porque Él dio su vida por mí. Aquí lo dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Tú, como creyente, como hijo de Dios, con testimonio del Espíritu que eres hijo de Dios, eres amigo de Dios, eres amigo del Señor Jesús. Ahora Él ha mostrado su amistad, ¿sí?, dando su vida por ti y por mí. Ahora nosotros debemos de manifestar la amistad para con Él. No es, óigalo bien, servir e ir a la iglesia y esto es todo, y porque me toca hacerlo, ¿sí?, como un itinerario. Y el Señor decía en su palabra, ¿no? Decía: no se hace por el hombre, ni para que lo vean, ni por cumplir, porque esto suena a que es por obligación, y no me agrada a mí. Se hace con amor y por amor. Esto nos decía el Señor en su palabra, nos decía el Señor proféticamente en la reunión. Y entonces, hermano, debemos entonces entender que el Señor está diciendo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor nos manda? Y entonces ahí es donde nosotros debemos de mirarlo y de hacerlo con amor y por amor, no como una obligación, porque entonces se suena como de jefe a súbdito. Y esta es una relación de amor que tenemos con el Señor. El versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, mis hermanos, debemos de entender y de saber, hermanos, administrar la multiforme gracia de Dios. Ahora, no es solamente una situación de servir en la iglesia y eso es todo. El Señor nos da dones ministeriales, nos da dones espirituales. Y el Señor nos dice entonces que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todos seáis glorificados por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí el Señor nos está hablando, hermanos, que en ese servicio debemos de ministrar con amor y por amor. Entonces, hermano, importante que nosotros tenemos que avanzar. No nos quedemos solamente en servir e ir a la iglesia. Vamos hacia adelante porque el Señor tiene un llamamiento especial, porque Él nos dice, amigos, el Señor tiene obras para nosotros y debemos de meternos con Él en la presencia del Señor para poder hacer esta obra a la cual el Señor nos ha llamado, hermanos. Entonces, otro punto importante en el servicio que el Señor nos habla y nos ha hablado en esta palabra profética, nos dice que no lo hagamos todo como dice aquí, como si fuera para el hombre, ¿sí? Está diciendo, yo les pregunto, todo lo que hacen, lo hacen con amor al prójimo y por amor a mí. Óigalo bien. Entonces esto lo debemos de tener muy claro, hermanos, de cómo estamos sirviendo, ¿sí? Porque hay mucha gente que puede estar sirviendo al ojo. Dice, Él está preguntando, ¿todo lo que ustedes hacen lo hacen con amor al prójimo y por amor a mí? Y nos dice, pues así debe de ser. No se hace por el hombre ni para que lo vea, ni para que lo vean. Y en Efesios capítulo 6, versículo 6 y 7 nos dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces aquí nos está diciendo el Señor, hermanos, que nosotros debemos de servir es al Señor. Debemos de servir es al Señor, hermanos. ¿Y cómo debemos de servir al Señor? Cuando hacemos cualquier cosa, no lo hagamos como si estuviéramos haciendo ese hombre. Si esa persona que me pidió ese favor me cae bien, entonces se lo hago bien. O esta persona que me cae mal y que me pidió este favor, ahora se lo hago como yo quiero. ¿Sí? No se lo hago del todo bien. Entonces el Señor me está diciendo a mí que hagamos las cosas como si fueran para Él. En el versículo 17 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces allí, hermano, debemos de tener ese entendimiento. Cada vez que hagamos algo, aún, hermano, la comida que se hace, ¿sí? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, lavando la ropita de aquella persona que es necesitada. Todas estas cosas, hermano, que nosotros hagamos, el trabajo que nosotros hacemos en una empresa y que ganamos un salario, hermano, debemos de hacerlo como si fuera al Señor. Entonces, muchas veces en la misma iglesia, hermano, nosotros hacemos cosas, pero para que nos vean. Y entonces el Señor nos llama la atención. Porque no es para agradar al hombre, no es para agradar al pastor, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Y mientras me está viendo el hombre, estoy trabajando, pero nomás se va, ahí mismo dejo de trabajar y sigo conversando con. No debemos de hacer así. Debemos de estar trabajando. Hermanos, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en un almacén
vendiendo. Y yo hacía todo mi oficio y todo esas cosas y todo. Y cuando venía alguien, un cliente o algo así, pues uno lo atendía y todo eso. Pero entonces yo le dije a mi jefe, ¿usted me puede permitir leer mientras no hay nada que hacer? Y estar allí en el mostrador y atender y todo ello. Me dijo, listo. ¿Pero por qué? Porque la persona veía que uno hacía todas las cosas y hacía todo lo que le correspondía y estar atendiendo al mostrador. Y entonces ella me permitía leer. Entonces, hasta que me llamó el Señor. Yo leía mucho libro y todo eso, pero hasta que me llamó el Señor, y entonces ya las cosas pasaron a otro plano. Entonces, mi hermano, importante, la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mira, hermanos, yo debo de hacer las cosas no agradando al hombre. Y aún en la predicación del evangelio la debo hacer no por agradar al hombre. Y en ese trabajo, hermano, fue muy tremendo, porque yo empecé a decirle: mira, no te vuelvo a hacer este trabajo, porque este trabajo tiene que ver con robar al cliente, de hacer unas mezclas de unos productos y todo ello. Entonces dije, no vuelvo a hacer esto, porque esto es robar. Y con mucho gusto ustedes hacen esas cosas y las empacan. Yo con mucho gusto les vendo y todo eso, pero yo no le trabajo a esta parte de este robo. Y hasta aún, hermano, yo decía: Señor, este galón vale tanto original, pero así mezclado debe valer menos, pero tan tremendo, Señor, porque tengo que cobrar ese valor. Entonces yo empecé a evangelizarlos y empecé a hablarles de lo que se estaba haciendo. Y entonces el Señor me respaldó, porque se entraron y los robaron a ellos. Y hasta los dejaron encerrados en un baño, y yo no estaba allí en ese robo. Cuando yo llegué a la hora después del almuerzo, y me cuentan, yo le digo: ¿se dan cuenta? Es mejor uno trabajar correctamente y no hacer esas cosas, porque de todos modos ustedes ganan dinero. Y empezaron a cambiar, empezaron a hacer esos cambios. Entonces el Señor nos dice: como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Se empezó a predicar el evangelio con unos hechos, y que el Señor respaldaba, hermanos. Y dice aquí en el versículo de 10, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea que una persona que es inmadura todavía tiene esos temores y todavía tiene esos miedos, hermano. Pero cuando la persona va entrando en madurez, entonces primero está la palabra de Dios, primero está agradar a Dios, y segundo, agradar a los hombres. Y el apóstol Pablo dice ahí en Gálatas 1:10, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces esto es muy especial, hermanos, porque como lo habíamos hablado anteriormente, acerca de la administración de los dones espirituales, hermano,
¿Cómo ministras? ¿Cómo ministras el evangelio? ¿Cómo ministras los dones espirituales? Entonces muchas veces hay inmadurez y entonces uno no da una palabra profética porque es para el pastor y que le está llamando la atención, y entonces mejor no la digo. Entonces allí, hay inmadurez, ¿cierto? Y el Señor, digámosle que pasa por alto esa inmadurez, y el Señor le puede dar esa palabra a otra persona, pero esta persona que no lo ha dicho debe entender entonces que hay inmadurez en ella en la administración de los dones espirituales. Y entonces busca agradar al hombre más que a Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí, dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, en nuestra inmadurez muchas veces. Dice aquí, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y esto es bien interesante, porque hay veces el Señor coloca unos temas que uno va a hablar, y que esos temas tienen que ver con una llamada de atención al ministro o a los diáconos, ¿sí?, a los servidores. Pero es importante lo que el Señor nos da para guía, para hablar. Dice aquí, si alguno ministre conforme al poder de Dios que da, ¿sí?, para que todos sean Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros en la inmadurez nos abstenemos de hablar cosas o de manifestar visiones que hemos tenido con una persona por temores, porque como es el pastor, porque como es XY persona, entonces no lo hablamos. Nosotros con mi esposa el pastor nos había enviado a nosotros porque a una cena de ministros, y nosotros estábamos caminando en el Señor y fuimos a ese lugar, y yo le dije al Señor, empezaron a hablar, como a hacer profecías y decretos sobre una iglesia que se estaba levantando, y habían hecho una cena y para levantar a esa iglesia hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces yo le dije, Señor, si tú no me das palabra para ir allá a ese altar y coger ese micrófono y hablarlo, no lo voy a decir. Y entonces nos pusimos a orar, y el Señor mostraba a aquella pastora, la mostraba con 6 manos y los ojos blancos. Y después mirábamos que lanzaban una red sobre esa iglesia, y la jalaban y apretaban esa red sobre esa iglesia. Entonces nosotros le compartimos esa palabra a un profeta que estaba allí y que era amigo de la pastora y todo ello. Y hermano, lo que es la inmadurez. Ese profeta, hermano, hizo una revoltura. Ese profeta le dijo las cosas a la pastora, y eso como que se regó ese cuento allí en ese momentico. Y entonces se acercaron y nos dijeron, donde está la luz no puede haber las tinieblas. O sea, y que eso que estás viendo no es. Porque yo le dije la visión mía, la que yo había tenido, mi esposa. Yo no quise decir la visión que había tenido mi esposa, que a la pastora le veía 6 manos y con los ojos blancos. Y entonces yo le dije, fue lo de la red. Y entonces la pastora dijo, donde está la luz no están las tinieblas.
Y yo me quedé callado y entonces nosotros nos fuimos. Sí, eran como las 12, 1 de la mañana. Y entonces yo le decía, Señor, la pastora dice esto, Señor, ¿eso es verdad? Y entonces él le decía yo, Señor, ¿esto es verdad? Y entonces me decía a mí, yo estoy en ti y yo soy luz y estoy sacando toda tiniebla de ti. Y yo le dije, gracias, Señor. Gracias porque ella está diciendo otra cosa diferente entonces. Y la visión es verdadera, Rey. Gracias. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Rey. Y Señor, ayúdanos a crecer en esa madurez, Señor. En las experiencias, Señor, que han tenido otros, Rey. En las cosas que yo puedo hablar aún también, Rey Santo, Señor, que me han pasado a mí, Señor, que sirvan, Señor, para otros madurar, Rey Santo, tu palabra, Señor. Lo que he expuesto de tu palabra, Señor, que les sirva a otros para madurar, Rey Santo, Señor. Y para que no caigan, Señor, bendito Rey, Señor, en aquellas rebeliones, Padre Santo, Señor, como la de Caín, Señor, como la de Balaán, Señor, y la de Coré, Rey Santo, Señor, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Auxílianos, Rey Santo, Señor. Auxílianos, Señor, bendito Dios, y que podamos caminar contigo, Señor, en rectitud, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que podamos caminar, bendito Dios, en esa madurez tuya, Señor, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, y poder glorificar tu santo nombre, Señor, porque a ti te pertenece, Señor, la gloria, el imperio, Señor, por los siglos de los siglos, Rey. Ayúdanos, Señor, a crecer en esa madurez, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.